Goku, mientras flotaba en los bordes mismos de la magnificencia de la realidad, tras contemplarla desde su incognoscible esencia, observaba cómo aquel cosmos parecía formarse más allá de cualquier noción de infinito. Era un límite incomprensible, tan imposible de concebir, que ni siquiera la mente más elevada podría intentar imaginarlo. Interesante, murmuró en sí, contemplando aquel entramado inconmensurable. Pero entonces, algo ocurrió ante su mera presencia en esa realidad, alterando todo dentro de su complejo marco. ¿Qué pasa?, preguntó, sintiendo la extrañeza del momento. Entonces ocurrió lo imposible. Su propia esencia provocó una autorrespuesta cósmica, un impulso que lo fragmentó y, al mismo tiempo, lo expandió en todas direcciones, en cada tiempo, cada espacio, cada marco, en cada encarnación suya, pasada, presente, futura, e incluso aquellas que jamás podrían llegar a ser. Y una pregunta resonó en la vastedad. ¿Puede alguien tener un destino propio si la narración de su vida puede ser alterada desde un nivel superior de existencia? ¿Es la libertad real, o solo la ilusión de un guión que nunca terminamos de leer? En las capas finales, aquellas que ya no eran planos ni jerarquías, sino una hipersingularidad donde toda existencia convergía en una unificación abstracta, Goku ya no pudo sostenerse como un marco indivisible. ¿Qué carajos?, diría entre sus murmullos, que hicieron eco en extractos de realidad que ya no existían. De pronto, fue desgarrado y diseminado en todas las direcciones. En lo que fue, en lo que es, y en lo que jamás podrá ser. Cada eco, cada reflejo, cada encarnación ardió en su interior como brasas fusionándose en una única hoguera. En ese instante dejó de ser un viajero entre dimensiones para revelarse como la megacomposición. Un tejido viviente donde cada interpretación de Goku era un hilo, y la totalidad del patrón, su conciencia absoluta. El grito estalló, no de dolor, sino de un asombro puro, atravesando los pliegues de la creación, reverberando en todos los niveles. Entonces vio y sintió todas las conciencias a la vez, como un océano infinito de entendimientos ondulando dentro de él. Su mente, una arquitectura colosal construida con las paradojas supremas que lo definían, luchaba por no disolverse en aquel interminable coro de Gokus. Rompiendo los límites de cualquier marco narrativo. Ya no era historia, ni personaje, ni símbolo. Su unificación, suprema, como una totalidad imposible donde cada versión de sí mismo se anulaba y se afirmaba al mismo tiempo, dando a luz a una verdad que ningún lenguaje podría contener sin desintegrarse. Y entonces, desde lo más profundo de su pecho, comenzó a manifestarse un kanji resplandeciente. El símbolo primordial de aquello que Goku representaba en su forma más pura. Ese kanji no era solo un emblema. Era la respuesta final, la supremacía absoluta surgida de la convergencia de todas sus versiones, un punto de equilibrio entre cada Goku que oscilaba dentro de su compleja megacomposición. Una síntesis perfecta que empezaba a moldearse en un nuevo marco de existencia. Y con ese brillo, con ese estallido de significado encarnado, y allí, en la convergencia de todas esas magnificencias, donde cada conciencia brillaba como un fragmento del infinito, Goku sostuvo su propia complejidad sobre el huracán interminable de mentes entrelazadas. Goku se miró las manos, sorprendido. Por primera vez, o por algo que estaba más allá del concepto de primera vez, sintió emoción, y no entendía cómo era posible. Tras superar el huracán de conciencias, algo había cambiado. Fragmentos de aquellas presencias innumerables se habían adherido a él, ecos respirando dentro de su arquitectura ilimitada, cada uno vibrando con un matiz distinto, una intención, una sombra de lo humano. Y así, en el tejido imperecedero de su ser, nació una oscilación nueva, una paradoja viva, la eternidad, sintiendo. No sabía qué pensar, no sabía si eso lo debilitaba o lo hacía aún más vasto. Porque en cada emoción, percibía una cosmología que antes no existía. Finalmente, simplemente lo aceptó. Dejó que esa extrañeza lo habitara, sin juicio, sin temor. Y con eso, Goku decidió explorar más allá de sus propias restricciones. Un simple capricho, un impulso de viajar. Y así avanzó a través de sus ríos de infinitos vacíos con infinitas manifestaciones de destellos eternos omnipresentes, de formas que iban más allá de cada uno de sus tiempos respectivos, dirigiéndose hacia otro de los Axiverse. ¿Con qué nos vas a salir?, diría. En dichoso viaje, atravesó la infinidad hiperabstractas de capas con marcos arquitecturas cosmológicas supremas que, al unificarse, daban forma a un Axiverse completo.
Pero mientras cruzaba aquella vastedad inconmensurable, de formas que rompían las limitaciones eternas de cada tiempo y cada cosmos, Goku notaba algo peculiar. Todo lo veía como una interpretación alternativa de sí mismo, un Axiverse entero funcionando como un reflejo, una variación conceptual creada dentro de su propio marco supremo. Y entonces alcanzó su última capa, donde solo encontró lo mismo que en su viaje anterior como la megacomposición de Gokus. Un lienzo blanco, absoluto. Goku solo guardó silencio, reflexionó, pensó en inventar una habilidad capaz de atravesar o destruir, entre comillas, ese tipo de especie de tapiz inexistencial. Pero llamar a eso inexistencia de manera convencional sería insultante, sería como intentar describir una complejidad de ápice efímera, flotando en un mar de coro infinito e incomprensible. Aún así, Goku, en su propia deducción, afirmaría que encontraría la forma de contrarrestarlo. Y comenzó con lo siguiente. Tras ese instante, en su dominio supremo con habilidades absolutas para cualquier parámetro de comprensión o no, decidió reconstruir las transformaciones de sus versiones convergidas y combinarlas con su voluntad pura. Comenzó con la forma que él consideraba la más versátil, el Super Saiyajin 16. Pero esta vez, perfeccionado en un estado tan metafísico que rompía las limitaciones patafísicas mismas. Desde esa base, unificó la infinidad suprema estratificada de potencialidades de todas sus transformaciones, su naturaleza tejida por la versatilidad de todo lo que había absorbido. Y de esa síntesis nació una transformación que jamás podría haberse soñado, cautivante por la magnitud incomprensible que representaba. Super Saiyajin 16, Perfectus Eternum Nexus. Un nombre denominado por él, inspirado en la magnificencia de los complejos ecos conscientes otorgado de su cantidad indefinible de versiones convergidas, para poder referenciar lo indescriptible. Con esa transformación, si trascendencia resultante escapaba de toda escala previa, una energía translúcida y serena, oscilando en la arquitectura pura de esa inexistencia, donde no era ni afirmación, ni ausencia, sino el nexo entre ambas. Y con ello, Goku tomó fragmentos de la nada, los absorbió y los mezcló con su propio ki, revirtiendo la esencia de lo inexistente, condensándola en un núcleo activo. Y decidió canalizarlo en su puño, bajo la técnica más íntima de la magnificencia de su esencia, el golpe del dragón. Pero imbuido en aquella energía invertida, y se lanzó a velocidad con destellos de eternidad constante en cada respiración de esa inexistencia, más allá del tiempo. El impacto tocó ese tejido de inexistencia. Y este se quebró, generando una explosión suprema que vibraba entre paradojas fragmentadas de ruptura. El camino hacia la red de los Axiverse se reveló nuevamente, y Goku regresó al punto donde había comenzado su viaje. Y allí en su victoria, en ese lugar donde se encontraba el guerrero, apareció una fisura inconmensurable para cualquier cosmos. De ese abismo apoteósico emergió un arquitecto de lo inconcebible de ese nuevo todo, en una forma de anarquía absoluta más trascendente que cualquier marco absoluto de los Axiverse. Uno, entre los tejedores eternos, aparecería.